Imaginen por un momento un mundo sin música flotando en el aire. Un mundo donde para escuchar una canción necesitabas un objeto físico. Un disco, un cilindro de cera. O directamente a una persona tocando el piano. La música era un evento, ¿no? No un ambiente. Hoy vamos a analizar justo eso, el nacimiento de la radio. Es que es un tema fascinante. Tenemos de todo, desde las biografías de los inventores, con sus piques y sus genialidades, hasta análisis de cómo se creó una industria de la nada. Y lo más interesante es el contraste entre el modelo de Estados Unidos, que era puramente comercial, y la historia tan particular de la radio aquí en España. Totalmente. Así que ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a conectar todos esos puntos, a desgranar cómo unas chispas en un laboratorio se convirtieron en la banda sonora de nuestras vidas. Y en algunos casos, en una poderosa arma política. También. Pues el punto de partida es una idea que a finales del siglo XIX sonaba a pura brujería, vamos. Enviar mensajes por el aire, sin cables. A través del éter, como le llamaban. Exacto. La teoría ya estaba ahí, con científicos como James Clerk Maxwell. Pero, claro, llevarlo a la práctica fue la primera gran carrera tecnológica. Y en esa carrera el primer nombre que siempre sale es el de Guglielmo Marconi. Sí, un inventor italiano que fue casi más un empresario brillante que un científico puro. Consiguió enviar código Morse, los famosos puntos y rayas, a través del Atlántico en 1901. Es increíble pensar que su tecnología fue clave para coordinar... El rescate de los supervivientes del Titanic. Exacto. Pero claro, eso no es radio como la entendemos. Son datos, no es la voz de una persona. Tal cual. Ese es el gran salto. Pasar de las chispas intermitentes del telégrafo a una onda continua, algo capaz de montar encima la complejidad del sonido. Y ahí el protagonista ya no es Marconi. No. Ahí el protagonista que destacan todas las fuentes es un inventor canadiense, Reginald Fessenden, y su historia es de película. Es que para mí este es el momento clave de toda la historia. Olvídate del Morse. La idea de que tu voz o la música de tu violín puede viajar por el aire y aparecer de la nada en un barco. En mitad del océano, en 1906. Eso debía ser indistinguible de la magia. Totalmente. Y Fessenden lo preparó para que tuviera ese efecto. En la Nochebuena de 1906, los operadores de radio de los barcos en el Atlántico, que estaban acostumbrados al monótono bip, 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 bip del Morse, De repente escucharon algo imposible. imagínate la escena. Primero, una voz humana. Es Nochebuena, estás solo en medio de un océano helado y de tus auriculares sale un hombre leyendo un pasaje del Evangelio. Uf, Y después de la lectura, el sonido de un violín tocando Noche de Paz. Muchos debieron pensar que se estaban volviendo locos o que era un milagro. y era el propio Fessenden tocando el violín. Es una pasada. Pero vale, entiendo. Fessenden consigue emitir la voz, pero su señal debía ser increíblemente débil. Claro. Hacía falta algo que gritara esa señal, que la hiciera audible. Ahí es donde entra la amplificación. Justo ahí. Ese es el eslabón que faltaba. Y la pieza la aporta otro inventor clave, Lee De Forest, el audión. Exacto. En 1907 patenta el audión, que en términos sencillos es el primer tubo de vacío, el primer amplificador eficaz de la historia. O sea, la pieza que permitió coger esas señales minúsculas y darles el volumen suficiente para llenar un salón. Eso es. Con el audión no solo nace la radio doméstica, es que nace toda la electrónica moderna. O sea que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. La transmisión de Fessenden y el amplificador de De Forest. Con eso, la radio deja de ser un experimento. Y se convierte en una afición para unos pocos entusiastas, que se montaban sus propios receptores de galena. La gran pregunta es, ¿cómo pasa de ser un hobby de garaje a un electrodoméstico que cambió el mundo? Pues aquí hay un punto en el que casi todas las fuentes coinciden. La figura clave ya no fue un inventor, sino un visionario de los negocios. David Sarnoff. David Sarnoff, directivo de la RCA, la Radio Corporation of America. Sarnoff escribió un memorándum en 1920 que es básicamente el plan de negocio de la radio moderna. Sí, lo tengo delante. Es fascinante. No habla de tecnología, habla de un producto. Lo llama la Radio Music Box, la caja de música por radio. Y predice que se convertirá en un artículo de uso doméstico, tan normal como un piano. Le pone hasta un precio de venta, $75. Vio el futuro, lo vio y lo construyó.
Porque a partir de ahí, la industria se puso en marcha a una velocidad de vértigo. La primera misión comercial de la historia es de la estación KDKA de Pittsburgh en noviembre de 1920. ¿Y retransmitieron los resultados de las elecciones presidenciales? Desde el primer día, la radio demostró su poder para crear una experiencia colectiva, para unir a toda una nación. Y los números son una locura. En 1920, la radio era cosa de 4 gatos. Para 1930 ya estaba en el 45% de los hogares de Estados Unidos. Y para 1940 en más del 80%. En 20 años, se convirtió en un bien de primera necesidad. Uno de los artículos menciona que durante la Gran Depresión las familias se deshacían de los muebles antes que de su radio. Era su única ventana al mundo, su única fuente de entretenimiento gratuito. Se convirtió en el centro del hogar. La gente se sentaba delante del aparato, toda la familia junta, a escuchar. Millones de aparatos encendidos cada día. Esto tuvo que dinamitarlo todo, pero sobre todo nuestra relación con la música. La cambió de forma radical. Antes de la radio, la música era un producto que se compraba. Tú ibas a la tienda a ver qué discos tenían. Era un modelo de oferta, de push. Las discográficas decidían qué escuchaba la gente. Exacto. Y la radio lo invirtió por completo. De repente, escuchabas una canción gratis, una y otra vez, y al día siguiente ibas a la tienda y decías: Quiero esa canción que escuché ayer. Ahí está. Se pasó a un modelo de demanda. De pool. Es increíble. O sea, la radio no solo cambió cómo escuchábamos música, sino que le dio por primera vez el poder al público. Convirtió el gusto popular en el motor de la industria. Es el nacimiento del hit, del éxito. Antes, el éxito lo definía la discográfica. Con la radio, lo define la audiencia. Es un cambio de poder absoluto. Un cambio que me imagino al principio generaría pánico. Desde luego. Por un lado, en la industria del espectáculo en directo. El vodevil, por ejemplo, que era el entretenimiento de masas de la época, fue aniquilado. Claro, ¿para qué ibas a pagar por ver a un cómico si tenías a los mejores gratis en tu salón? Fue la puntilla. El cierre en 1932 del Palace Theatre de Nueva York, que era la catedral del vodevil, se considera la prueba de ese asesinato. Y supongo que las discográficas tampoco estarían muy contentas. Su primer pensamiento debió ser: si la música es gratis, ¿quién va a comprar discos? Ese fue el miedo inicial, sí. Veían la radio como un parásito, un enemigo. Pero tardaron muy poco en darse cuenta de que era justo lo contrario. Era su mayor aliado. Su mejor escaparate. El más grande del mundo. Un artista desconocido podía convertirse en una estrella nacional en un par de semanas. Y se crea esa simbiosis perfecta que ha durado casi un siglo. La radio necesita música para rellenar su programación y las discográficas necesitan la radio para promocionar a sus artistas. Un negocio redondo. Ese es el sistema americano. Entonces, tenemos este modelo americano que es, en esencia, un motor comercial gigantesco. La publicidad paga la fiesta y la música es el cebo. Pero me cuesta creer que en Europa, con una tradición de servicio público más arraigada, se copiara este modelo tal cual. No, fue una historia muy, muy diferente. Como bien dices, en el Reino Unido, la BBC nace como un servicio público, financiado por un canon y con una misión de educar, informar y entretener. En ese orden. En ese orden. Pero el caso de España es especialmente particular. Sí, porque aquí la radio pública como tal llegó tardísimo. Tardísimo. Mientras Alemania tenía su radio estatal en 1923 o Italia en 1924, aquí los pioneros fueron empresas privadas. Ya en 1923 empieza a emitir Radio Ibérica. Y en 1925 nace Unión Radio, que lo cambió todo. Exacto, en Madrid. Era un modelo de entretenimiento puro, muy inspirado en el americano, financiado por la industria de las telecomunicaciones y la publicidad. Y tuvo un impacto cultural enorme, mucho antes de la guerra. No era solo poner discos. Para nada. Unión Radio creó los primeros fenómenos de masas mediáticos en España. Inventaron los seriales radiofónicos, los dramáticos, que paralizaban el país. Crearon a las primeras estrellas de la radio. Fue la edad de oro de la radio de entretenimiento, un reflejo de la modernidad y el optimismo de los años 20 y de la Segunda República. Y entonces llega la guerra civil y todo ese modelo de entretenimiento se dinamita. Completamente. Y aquí es donde la historia de la radio en España da un giro de 180 grados. El nacimiento de la radio pública nacional no tiene nada que ver con la cultura, sino con la guerra y la propaganda. El germen de Radio Nacional de España fue Radio Salamanca. Inaugurada por el bando sublevado en enero de 1937.
Y los detalles que dan las fuentes son tremendos. Nació literalmente como un arma de guerra, usando equipos de retransmisión regalados por la Alemania nazi. Su función era ser la voz de los sublevados, emitir los partes de guerra y la propaganda del nuevo régimen. Su ADN fundacional es puramente político y militar. Por eso, cuando acaba la guerra, el modelo que se impone no tiene nada que ver ni con el estadounidense ni con el de la BBC. Durante las 4 décadas de franquismo, la radio en España fue un pilar fundamental del régimen. Lo que me llama la atención es que no solo se controlaba la radio pública, las emisoras privadas, como la SER, la heredera de Unión Radio, siguieron existiendo, pero Bajo un control férreo es la palabra, estaban obligadas por ley a conectar con Radio Nacional para emitir los informativos, los famosos partes. toda la información estaba centralizada y censurada por el régimen. Exacto. La radio privada quedó relegada a la música y el entretenimiento ligero, siempre bajo una vigilancia estricta. Era un modelo dual muy perverso. La voz oficial del Estado por un lado y un entretenimiento escapista y controlado por otro. En las antípodas del sistema comercial y libre estadounidense. Es un contraste brutal. Partimos de la misma tecnología, pero dependiendo del contexto político, acaba creando dos mundos completamente distintos. En un sitio es el motor de la cultura pop y el consumismo, en el otro una herramienta de control ideológico. Y esa dualidad ha marcado la historia de los medios desde entonces. La radio fue el campo de pruebas. Para todo lo que vino después, desde luego. Repasando todo, el viaje es alucinante. De la maravilla casi mística de escuchar una voz cruzar el océano, a convertirse en el motor de la cultura de masas y al mismo tiempo en una herramienta política. Sin duda, una de las revoluciones más silenciosas y a la vez más profundas del siglo XX. Su estructura, esa mezcla de entretenimiento, información y comercio, sentó las bases de la televisión, pero también de cómo consumimos medios hoy. Para seguir explorando cómo la tecnología y las ideas transforman nuestra sociedad, no olviden suscribirse. Les esperamos en nuestro próximo análisis. Let's see it.